La palabra de Dios, por ser palabra de Dios, es siempre de una riqueza inagotable. Es una palabra siempre nueva, es una palabra novedosa. Cuando se leían periódicos, los que todavía leen periódicos, no se les ocurre leer un periódico de hace 3 días. 3 días, que son 72 horas. Es como una noticia rancia, una noticia que ya no dice nada, que ya no es noticia. 3 días. Uno coge un periódico que quiere leer y, anda, si es el de ayer. Vamos, yo pienso todos los periodistas que han trabajado en que se preparara ese solo periódico y ya no sirve para nada 24 horas después. Esta es una palabra pronunciada hace 2000 años y es una palabra de extraordinaria riqueza e inagotable. Por eso es imposible fijarnos en todo lo que nos dicen las lecturas tanto del profeta Isaías como del Evangelio de San Lucas. Yo me fijo en 2 frases que van en paralelo tanto de Isaías como del evangelista San Lucas. Y es cuando dice Yahvé Dios a través del profeta al pueblo, dice: ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a Dios? Pues ved que la Virgen está encinta, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el paralelismo que yo veo no es sobre todo en las palabras de la Anunciación, sino en la salutación del ángel. Cuando el ángel le dice a María: alégrate María, el Señor está contigo, Dios está contigo. Lo que era Emmanuel, lo que iba a ser en profecía, se cumple por primera vez en la Virgen María. Que no solamente Él es Dios, no solamente el que viene es el Hijo de Dios, no solo que Dios es el Padre de los cielos y el Creador de todo, sino que viene a ser Dios con ella, Dios junto a ella, Dios dentro de ella. Por lo tanto, lo que está profetizado desde antiguo, se calcula que Isaías quizá vivió en unos 800 años antes de Cristo, lo que se profetizó en aquel tiempo ahora se cumple por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, en la Virgen María. El motivo de tu alegría es que Dios está contigo, y está tan contigo que nunca, jamás Dios se separará ni de ti, ni por ti, gracias a ti, a tu sí, a tu fiat, de ninguno de nosotros, del resto de la humanidad. Por eso Emmanuel significa un Dios muy diferente, significa el Dios que ha acampado, que ha puesto su tienda de campaña, su tienda de peregrino. Aquí estamos acostumbrados a ver a los nómadas pasando por aquí, trashumando con sus ganados de unas fuentes de agua a otras. Les vemos con todos sus aperos a lomos del camello. Dios que va viajando con su pueblo en el viaje de la vida. Dios con nosotros. Por eso, al acercarse la Navidad, donde este misterio se va a dar definitivamente, el nacimiento del Hijo de Dios, lo primero que me pregunto, yo esto me lo creo. Yo me creo que Dios es Dios junto a mí, que Dios siempre está conmigo, que Dios nunca se ha separado de mí, que ni en la hora más oscura, ni en la hora más amarga, ni cuando yo más me he empeñado en pecar, cuando yo más me he portado mal con Él, que Él nunca se ha alejado de mí. Y que verdad es que la infidelidad del hombre a Dios nunca ha justificado la infidelidad de Dios al hombre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos justificado por no ser o buenos, o haber sido malos, o no haber sido todo lo bueno que podíamos con alguien que se ha portado mal con nosotros? Nos cuesta mucho más, porque nos hemos sentido justificados. Sí, pero es que también Él, Dios no. Dios nunca se ha sentido justificado de no ser siempre infinitamente bueno e infinitamente cercano a mí. Dios conmigo, Dios junto a mí. Qué maravilla es que el que se encarna en la Virgen María ya está junto a nosotros, de la manera más inseparable. Y aquí la teología nos ayuda muchísimo. En la encarnación lo que ocurre es que una persona divina, porque Jesucristo solo es persona divina, se une a una naturaleza humana, en lo que llamamos la unión hipostática, la unión de 2 naturalezas, en una sola persona, sostenidos por un solo yo, que es el yo divino, el yo del Hijo de Dios, el yo del Hijo del Padre, y comunicador con el Padre del Espíritu Santo, con una humanidad perfecta, igual a la nuestra, unido gracias a esa humanidad a todo el resto de la humanidad. Se ha hecho uno con nosotros. Y esto es tan verdad, y esto es tan importante, que cuando Jesús muere en la cruz,
la muerte de Jesús es una muerte real en su naturaleza humana. Es decir, no hizo no fue un amago, no fue una apariencia. No. El Hijo de Dios murió en la cruz. Y morir significa la separación del alma del cuerpo de Jesús, el alma humana de su cuerpo humano, de su corporeidad. Cuando Jesús es enterrado en el sepulcro, está separada el alma del cuerpo, pero no está separada la divinidad de la humanidad. Es decir, ese cadáver en esa tumba está unido hipostáticamente al Verbo. Sigue siendo el cuerpo al que está unido el Verbo. Es decir, la muerte no ha podido separar lo que se ha unido en la encarnación en el vientre y en el corazón de la Virgen. Es así de fiel Dios al hombre, que yo ni la muerte me separará de vosotros. Aquí contrasta, es curioso, las palabras que se dicen en el sacramento del matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, pues aquí no es hasta que la muerte nos separe. En este consorcio nupcial, que son las bodas de Dios con los hombres, en el vientre de María, en esa cámara nupcial que son sus entrañas, ahí se está dando un desposorio que ni la muerte puede separar. Bueno, pues esto es como para pensarlo y para contemplarlo. Significa que Dios de tal manera se ha unido a la humanidad, que Dios de tal manera se ha hecho uno con nosotros, que eso mismo, esa unidad, ese ser Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que es la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía se contempla este misterio de Navidad cada día de nuestra vida. Es decir, Dios se ha unido al hombre de tal manera que se ha hecho pan de vida para ser comido y para vivir dentro de nosotros y habitar en nosotros. Así estoy yo junto a vosotros. No hay nadie en este mundo que me pueda querer así. No hay nadie en este mundo que se pueda unir a mí de esta manera, como se une Dios a mí, presente aquí realmente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, si tengo hambre, por el misterio de la encarnación, Dios se ha hecho pan de vida. Si tengo sed, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si estás perdido, yo soy el camino. Si estás en tinieblas, yo soy la luz del mundo. Si sientes la muerte cerca de ti o tienes miedo a la muerte, yo soy la resurrección y la vida. Todo este misterio que contemplamos en Navidad es lo que se prolonga y se hace presente de la manera más real posible en el misterio de la Eucaristía. Por eso nunca Dios es más Emmanuel que cuando celebramos la Eucaristía o cuando lo contemplamos realmente presente en este sacramento, sea en la exposición del Santísimo o sea en el sagrario. Y que está presente por toda la geografía de la humanidad, más o menos lejos. O sea, si Dios es Emmanuel aquí, en esta misión, en este pedazo de desierto, es porque está la Eucaristía aquí presente. ¿Y dónde está el siguiente sagrario? ¿Dónde está la siguiente Eucaristía? Pues en este reconcito de África, aquí está Emmanuel, Dios con nosotros. No solo es que aquí va a nacer en Navidad, claro que va a nacer aquí en Navidad, pero es que ha nacido hace 2000 años y desde que ha nacido no se ha separado de nosotros. Dios nunca se ha separado de mí. ¿Me habré separado yo de Él? Muchas veces, más o menos. ¿Hay mucha gente separada de Él? Muchísima gente. Pero lo que Él es para mí hoy es lo que quiere ser para el resto del mundo, lo que quiere ser para el resto de la humanidad. Por eso, esta celebración, esta escucha de la palabra de Dios, este anuncio del profeta Isaías, que la Virgen está encinta, nos hace contemplar lo que significa la cercanía de Dios. Un Dios que camina por las calles de nuestra ciudad, muchas veces en el anonimato, que camina los caminos polvorientos de este mundo, ha caminado con nosotros hasta Calafo, ha caminado a lugares donde nunca había ido en la Eucaristía. Es Dios con todos estos pueblos, con todas estas gentes que lamentablemente en su inmensísima mayoría ni siquiera lo saben, ni siquiera le conocen. Pues pidamos en la celebración de esta Santa Misa, ya tan cercana a la Navidad, que nunca nos olvidemos, que seamos quien seamos, estemos como estemos, nos pase lo que nos pase, hayamos caído las veces que nos hayamos caído, Él sigue siendo Emmanuel, sigue siendo Dios con nosotros y sigue estando presente aquí en medio nuestro en la Eucaristía.